Adolfo Suárez Illana, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se puede establecer, como dice Rafael Hernando, algún paralelismo entre aquella moción de censura que se presentó contra su padre y esta de hoy de Rajoy contra Rajoy? Bueno, yo lo primero que quiero es darle las gracias a Rafa Hernando, buen amigo mío, por esas palabras de cariño hacia mi padre, diciendo que era el presidente más importante de la democracia, ¿no? Mi padre no dimite como consecuencia de una moción de censura, sino como consecuencia del acoso y derribo que se lleva a cabo contra él, y fundamentalmente porque su propio partido le falla, ¿no? En este caso ha sido el Congreso, efectivamente, el que ha echado a quien creo que ha sido también un gran presidente, ¿no? Ha habido alguna deslealtad interna, es verdad, también, pero han sido sobre todo las deslealtades de la coalición, no de gobierno, pero sí de legislatura que se había trazado, la que ha llevado a esta moción de censura y, por supuesto, a la salida del gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? ¿Y había alguna alternativa a la moción de censura de Pedro Sánchez? Porque ya sabe que se ha estado barajando la posibilidad de que si Rajoy hubiera en algún momento determinado, antes de la votación, dimitido, podría haber hecho decaer esa moción de censura, se hubiera paralizado el proceso y se habría abierto un nuevo escenario político de investidura en este caso. Se pasaría de una moción de censura a una investidura. Vamos a ver, se han sembrado durante estos días muchas falsedades, y no lo digo con mala intención, por eso digo falsedad, no mentira, muchas falsedades simples que a base de repetirlas hacen que sean muy fáciles de creer y sea muy difícil de explicar la verdad, que es muy compleja. Entonces, para analizar, lo primero que tienes que ver es qué es lo que tenías antes de la moción de censura, y antes de que todo este guirigay se montara, como decía Carlos Herrera hace 9 días, ¿no? Y era una coalición de legislatura entre el Partido Popular, Ciudadanos, PNV, UPN, Coalición Canaria, y no sé si me dejo alguno más. De repente hay un señor que decide que por su cuenta y riesgo tienen que producirse elecciones generales otra vez en España. ¿Se refiere a? Que es don Albert Rivera. Y dice que se ha terminado la legislatura, porque él lo dice, con 32 diputados, y que retira su apoyo al gobierno. En ese mismo momento está metiendo el miedo en el cuerpo a aquellos que no querían unas elecciones inmediatas. Por ejemplo, el PNV, el otro socio de gobierno. ¿Qué ha hecho el PNV? Inmediatamente irse a echarse en brazos de quien puede evitar que esas elecciones se produzcan. Claro. Y que además tenía todo el interés del mundo en conseguir llegar al gobierno. Y lo han hecho. Y se ha construido una mayoría contra alguien para evitar unas elecciones. La otra, y voy a contestarte, no voy a perder. Sí. Hay una parte anterior, es decir, las elecciones son la verdadera salvación para esta situación. Permítame que discrepe. Las elecciones se deben hacer cada 4 años, que es lo que marca la ley. En Cataluña estamos hartos durante todo este último año de decir que se han producido 5 elecciones en 8 años, que es una elección cada año y medio, un poquito más. Aquí, en 2 años, hemos tenido ya 2 elecciones generales y estamos proponiendo otra tercera ahora. Es decir, una elección y media cada año. Es un absoluto disparate. Lo normal es que sean cada 4 años y que durante esos 4 años se produzca el juego de mayorías para conseguir el gobierno, porque no es ilegal en absoluto lo que ha hecho Pedro Sánchez. En absoluto es ilegal. Aquí no se vota a un presidente de gobierno en España, se vota a un Congreso, y ese Congreso vota a un presidente. Luego el señor Pedro Sánchez, con todo el dolor de mi corazón, porque no es mi opción favorita para presidir el gobierno, ha hecho lo que está en su mano para legítimamente optar al gobierno de España. Y no tiene ningún reproche por ahí. Otra cosa es con quiénes ha ido a gobernar. Yo no lo había hecho. Los jamás. compañeros de viaje. Si el problema es, nadie cuestiona la legitimidad, que es sino los compañeros total, absoluta, democrática, ilegal, por supuesto, y pregunta que no sino los compañeros de viaje que le llevan hasta la boca. De contestarla. Y luego, efectivamente, si hubiera dimitido. Es decir, en el momento en el que dimita Rajoy, esto se ha acabado. No, señores. La legislación no dice nada al respecto. Y cuando no se dice nada en la ley, tenemos que acudir a las leyes que tenemos más próximas para interpretar ese vacío. La ley nos dice que en el momento en el que se interpone una moción de censura se recortan los poderes del presidente, precisamente para permitir ese proceso de control al gobierno, de censura.
Luego, si se limitan los poderes del gobierno, ya estamos ante un parón a ese si dimito se va todo al garete. No. Y segundo, la moción de censura en España no solo es de censura, sino es constructiva. Es decir, que tiene añadido el derecho de una persona que se propone para ser presidente del gobierno y presenta un programa y se presenta a una votación. Luego, en el momento en el que esa moción empieza, señor mío, ya no se puede parar. La única solución sería que importante. Pedro Sánchez tuviera dicho retiro. La retiro, claro. Pero si se retira, no va a haber vacío de poder. Se va a producir una investidura, como decía Martu antes, que luego será más o menos complicado, efectivamente, el montarla. Pero insisto, pero la clave entonces, Adolfo, en contra del PP, claro, que hubiera salido. No, pero la clave entonces es, aunque hubiera dimitido esta mañana, como alguno decía, dice, si Rajoy dimite, paraliza la moción de censura. No. Salvo que el propio que la ha registrado y presentado la retirará. En Con ningún todos caso... mis respetos hacia los letrados de las Cortes, que son los que de verdad saben de esto, si yo estuviera en esos zapatos y a mí la presidenta del Congreso esta mañana, mi querida Ana, me hubiera preguntado, oye, acaba de dimitir el presidente Adolfo, ¿qué hago? Digo, pues seguir adelante con la... pero Pedro le dijo en el debate, si quiere usted parar esto, lo puede parar, limita. Luego porque Pedro se supone que él estaba haciendo la oferta. Pero en ese momento, y como bien ha señalado después, si me permites el tuteo, es precisamente abaratarle la posibilidad de llegar a la Moncloa. Yo creo que no. Sí se la estaba... De hecho, hombre, a Pedro Sánchez hay que reconocerle una cierta habilidad. No va a hacer esa oferta si no lo tiene atado. Claro. No, pero es que además ocurre una cosa muy importante. Lo tenían atado, seguro. Ocurre una cosa muy importante. No hubiera sido necesario. No, pero Martu, por la tarde, si no tenemos preparado nada, porque no pensábamos ganar. Ábalos hace un mes nos decía que jamás iría a hacer una moción de censura con el PDCAT y con RC. Claro. Pero hoy ha reconocido que no teñían preparado el plan de gobernar porque no esperaban ganar, ni gobernar, ni nada. Bueno, pero eso es que te estás creyendo, Ábalos. Pero es muy importante porque en el curso del debate, luego por la tarde, cuando insiste Rivera en si dimite Rajoy, esto lo arreglamos, tal, etcétera, etcétera, y Sánchez le dijo, ya no estamos en ese estadio, ya no estamos en ese momento, eso ya ha pasado. Por la tarde, como diciendo, ya no me vale que ahora me venga a dimitir porque ya no vamos a estar. Eso tiene un motivo. Claro. Es que el que ha causado todo este problema ha sido Rivera. Y está intentando salvar su postura diciendo dos cosas, que es lo que digo que son falsas. Primero, que las elecciones son la salvación de la patria, y segundo, que si Rajoy dimite, esto se hubiera arreglado. No es verdad. ¿Por qué no ha hecho, por ejemplo, Rivera, y lo digo con todo el respeto del mundo, lo mismo que ha pedido en Murcia o en Madrid? Es decir, señor Rajoy, yo entiendo que usted no es la persona adecuada para gobernar ahora, proponga a alguien de su partido y nosotros le apoyamos y terminamos la legislatura. No quería eso, porque él sabe que si se pone alguien, digámoslo así, limpio, para mí tan limpio Rajoy como el que pudiera venir, pero nuevo, agradable, con 2 años por delante de gobierno, le podía ganar las elecciones dentro de 2 años. Totalmente. Él quería las elecciones inmediatamente. Claro, chico, pues no. La verdad es que yo, señor Suárez, comparto casi plenamente lo que usted ha expuesto. Y me parece que hay dos cuestiones que son muy importantes, más allá de la política, de los partidos, de las ideologías y todo lo que queramos. Desde el punto de vista técnico, esta moción de censura ha sido muy irregular. Lógicamente, cuando tú vas a plantear un rechazo extremo a un presidente del gobierno, se supone que cuentas con una amplísima cantidad de diputados o incluso con la mayoría. Pero la moción de censura, evidentemente, es un proceso constructivo, es un proceso para derribar lo que hay y para plantear, pero de una manera muy concreta y muy precisa, para plantear el apoyo de la Cámara en base a una propuesta, a un proyecto y a un programa de gobierno, no solo a un líder. Eso ha estado inacabado y, sin embargo, el señor Sánchez ha sido investido. Se ha hecho. Bien, pues precisamente porque... Ahora voy con la ironía. Bien, pero precisamente porque usted me está diciendo irónicamente que se ha hecho, yo lo voy a preguntar, tómese la pregunta como le cuadre, muy seriamente o muy irónicamente. Y en una cuestión fundamental como la de Cataluña, más allá de nosotros vamos a tender puentes, vamos a iniciar un proceso de diálogo, de entendimiento, ¿cuáles son las medidas concretas que va a plantear este gobierno con los socios que tenga? Diferente de lo que haya hecho Rajoy, por ejemplo. Tampoco las conocemos, porque la palabra diálogo, entendimiento, consenso, concordia, esa serie de palabras todos la compartimos. Pero cuénteme usted su programa de gobierno.
El mío yo se lo contaría. Bueno, en este caso el de Sánchez, ¿no? Cuente usted, señor Sánchez, su programa de gobierno. Pero vamos a ver, es verdad que se ha propuesto un programa de gobierno y es verdad que se ha votado, que es simplemente sacar a Rajoy y al PP del gobierno. Punto. Claro. Ese ha sido el programa de gobierno, no hay más. Y luego, pues sí, hemos oído ciertas pinceladas, que si gasto social, que si esto, que si lo otro. Bueno, bien, vale. Sí, todo suena muy bien. Suena muy bien, ¿no? Claro. Pero no hay, de verdad, en el discurso que ha habido, fuera de la dialéctica, etcétera, no ha habido un programa de gobierno. Claro. Pues le voy a preguntar, lo decía hace un ratito, el señor Suárez Illana. Se refería a Ábalos, José Luis Ábalos, que es el número 2 del Partido Socialista. Hace unos meses decían jamás, en enero concretamente me dicen, sí, decía jamás nosotros presentaremos una moción de censura que esté apoyada, desde luego, por el independentismo para llegar a la Moncloa. Vamos a recordarlo porque ahora, claro, todo esto cobra, la hemeroteca es muy puñetera y todo esto ahora cobra un valor, lógicamente, de ley. Vean, escuchen a José Luis Ábalos. Esto no pueden ser en ningún caso aliados nuestros. Ni para una moción de censura. Porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar a costa de nada del país. Y desde luego nunca a costa de la unidad territorial de este país. Jamás. Nosotros no hemos jugado jamás a un interés tan corto de poder. Simplemente por tener un gobierno en precario y dependiente de fuerzas políticas que no son aliadas. Y que no comparten nuestra visión de España. Que no comparten ni siquiera nuestro modelo de Estado. Así es que no nos sirve esa situación. No es posible presentarse una moción de censura con esos apoyos. Jo, qué cosas, ¿verdad? Hace unos meses me hizo una entrevista aquí en este rincón del plató, en el que una de las cosas que planteaba era que precisamente para evitar los chantajes del nacionalismo al gobierno de la nación, que no al Estado, que también las autonomías son parte del Estado, el Partido Popular y el Partido Socialista, que han construido fundamentalmente y con ayuda de muchos otros lo que es hoy España y la España que estamos disfrutando, deberían respetarse. ¿Quién gana las elecciones en cada momento? Y lo que le haga falta en términos de diputados se lo pone el otro garante de las libertades públicas y del Estado que tenemos. Entonces, y luego, por supuesto, hay mucho campo para el debate, para la disputa política, pero las cosas centrales que usted quiera hacer durante su etapa de gobierno las tiene que consultar conmigo. Señor Suárez, yo quería preguntarle si me permite un segundo solamente, venga, rápido, sabiendo de su amistad con el señor Rajoy y habiéndole visto hoy en esa despedida que ha hecho en el Congreso, ¿qué cree que va a pasar el martes? ¿Qué cree que hará el señor Rajoy? Bueno, lo primero que puedo decir es que el señor Rajoy lo primero que va a sentir, o ha sentido ya, es alivio. Salir de la presidencia del gobierno, pese a todo lo que pueda creer cualquier persona, y después, sobre todo, de ya estar como él ha estado 6 años, es un alivio, un cierto descanso. En su caso, ese alivio, ese descanso, seguramente se va a ver alterado por una sensación tremenda, que es la de dejar el gobierno en manos de quien él profundamente cree que no está en las mejores condiciones de asumirlo, ¿no?, dentro del respeto institucional que él tiene. A partir de ahí, lo que va a hacer, pues estoy seguro que para lo que va a trabajar ahora mismo Rajoy, fuera de lo que es institución y apoyo al gobierno en las necesidades, digámoslo así, de Estado, etcétera, y la oposición, todas esas cosas, va a ser reconstruir la mayoría de gobierno para el Partido Popular. ¿Seguirá al frente del Partido Popular? Bueno, no sé cuánto tiempo. Yo sí les puedo decir que Mariano Rajoy va a salir de la presidencia del Partido Popular. Lo que no tengo ni idea es de cuándo. Pero eso llega siempre. Claro, entonces, lógico. Hasta que ese momento llegue, que no sé cuándo se va a producir, ni siquiera estoy en condiciones de decir ahora mismo si es bueno que sea hoy, mañana, pasado, dentro de 2 años. Lo que sí sé es que se va a producir y que hay que preparar el partido para el momento en el que se produzca ese relevo, que a todas luces está más cerca que lejos. Pero hay que hacerlo de una forma ordenada, seria. Ya estamos fuera del gobierno.
tampoco hay que tener prisa, tampoco hay que hacer de esto un drama. De lo que se trata es de estar en condiciones de volver a ofrecer al pueblo español un programa ilusionante, un programa atractivo. ¿Con nuevos candidatos? Vamos a ver, con nuevos candidatos y con antiguos candidatos. Tiene que haber, en el Parlamento debe haber una mezcla de juventud y de experiencia. El manejar un grupo parlamentario es complejísimo. Saber cómo se funciona, cómo se hacen las leyes, requiere de experiencia. Ya estamos viendo, y lo digo con todo el respeto del mundo, no quiero hacer sangre a nadie, pero estamos viendo mucho novato que comete errores, como el que ha cometido Rivera, por ejemplo, con ese retirar el apoyo al gobierno del PP, que le ha llevado a perder de golpe lo que pensaba que tenía ya en la mano. Sí. Entonces, se requiere mucha templanza, experiencia y también juventud. Hay que conseguir esa mezcla. El Partido Popular lo ha sabido hacer siempre y cuando lo ha hecho ha ganado. Adolfo, le pregunto, ¿a quién ve como sucesor de Rajoy en estos momentos? Pues mire, si yo viera a alguien, lo primero que haría es no decírselo a usted. Vale, perfecto. Porque me lo estaría cargando. Una última pregunta, Fernando, por favor. Señor Suárez, mire usted que le aprecio. Y yo a usted lo sabe. Me ha decepcionado usted. Ah, por mí. Venga, vamos. Me ha decepcionado usted. Vamos a ver si consigo. Vamos a ver, yo lo que he visto hoy ha sido una imposibilidad de regeneración del Partido Popular, ¿Ah, sí? por lo menos tal y como se ha pronunciado. Sí, su amigo Rafael Hernando ha hecho el peor discurso que he escuchado y el más inoportuno que he escuchado en años, debo decírselo. Era justamente lo que no había que decir. Lo que ha ocurrido hoy no ha sido un golpe de Estado. No ha sido un golpe de Estado. No, sí. Bueno, es que es lo que ha dicho el señor Hernando, perdóneme. Pero ¿por qué le dicen no? Yo he dicho aquí que de Pedro Sánchez que dentro de la legalidad y que hoy ha hecho lo que está en su mano y no hay nada que reprocharle. Si donde me decepciona usted, perdóneme que se lo diga, es que yo creo que personas como usted que tienen autoridad moral, por lo menos para mí mucha, dentro de lo que es el mundo en el entorno del Partido Popular, yo creo que debían ser mucho más autocríticos y deberían fomentar mucho más la autocrítica. No he oído hoy ni una sola palabra de autocrítica y no es verdad, señor Suárez, perdóneme que se lo diga, que Albert Rivera es el culpable de todo. Y no es verdad que esto sea una maniobra ilegítima, ya hemos dicho que no. No es verdad. Algo habrá tenido que ver el comportamiento del propio presidente del gobierno, que todavía lo es, por cierto, en todo esto que ha ocurrido. ¿O no es verdad? Vamos a ver. ¿No debíamos ser un poco más autocríticos para poder construir ese partido regenerado que queremos hacer? Debemos ser, ustedes hacer? Eso iba a decir. Tú no eres del Partido Popular, no utilices... De hecho, no soy de ningún partido. Ya. Pero vamos a ver. Voy a ver si soy capaz de reconstruir esa confianza o esa decepción que te causa. La personal, para siempre. Ya lo sé. La otra, no. Pero vamos a ver. Primero, yo no he dicho que sea ilegítimo ni que esto sea un golpe de Estado. No, he dicho lo contrario. Todo lo contrario he dicho. Creo que Rafa Fernando ha hecho un buen discurso, con independencia que podamos estar de acuerdo en unas cosas u otras. Ha hecho un buen discurso porque también es el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, al que han desalojado el gobierno, de aquella manera. Segundo, yo estoy convencido de que es absolutamente cierto, verdadero, que lo que ha provocado esta moción de censura y, por supuesto, la caída del gobierno de Rajoy ha sido la deslealtad de uno de los socios, que es Rivera. Él es el que lo ha provocado. Otra cosa es que Mariano Rajoy haya cometido errores a lo largo de estos 6 años, que los ha cometido, como los he cometido yo, como los ha cometido el partido, como los ha cometido mucha gente. Críticos. Yo creo que uno de los personajes más críticos que ha habido dentro del partido con Rajoy he sido yo, y públicamente. Lo que pasa es que lo hago siempre con mucho respeto, y parece que no se nota, pero lo soy. Y luego, las críticas que tengamos que hacer, las vamos a hacer en el Comité Ejecutivo y las vamos a hacer dentro. Claro que... Pero un momento, lo que pasa es que la gente se empeña en que hagamos la crítica y nos flagelemos en público y que nos abramos las carnes. Mire, oiga, no, Rajoy, por ejemplo, ha pedido perdón esta mañana, se ha ofendido a alguien durante su gobierno. Rajoy ha pedido 40 veces perdón de 1000 cosas, de las que no tiene él la culpa. De las que no tiene la culpa, ni yo tampoco. Y yo me siento tan miembro del Partido Popular como Rajoy. Y tenemos que asumir la culpa de que hemos tenido corruptos en el partido. Es verdad. Pero ni el señor Rajoy ni yo tenemos la culpa, ni hemos hecho nada con esos corruptos. Nada. Y puedo mantener la cabeza bien alta. Por mucho que critique lo que han hecho muchos compañeros míos de partido.
Yo estoy orgulloso de pertenecer al Partido Popular. Yo no digo que Rajoy sea corrupto, y mucho menos usted, faltaría más. Lo que estoy diciendo es que la estrategia y la táctica han fallado. Oye, pues déjame, Fernando, déjame que oigamos a Fernando. Un momentito. Oiga, nos han sacado del gobierno, en alguna cosa habremos metido la pata, lógicamente. Vamos a ver, vamos a escuchar precisamente, ya que aludía Fernando Jauregui, algunos momentos de esa intervención de Rafael Hernando, que antes también comentábamos que ha sido muy aplaudida y muy ovacionada por todos los diputados populares. Quizá que ha sido, claro, era lo que querían escuchar en un momento después de la jornada de shock y de esa situación de confusión, claro, y de incertidumbre en la que ayer se sumieron. Escuchen, vean. ¿Va a hacer alguna vez usted caso a los españoles y aceptar los resultados democráticos de las elecciones, señor Sánchez? ¿Va a contar usted hoy a cambio de qué va a obtener el apoyo de esos señores, señor Sánchez? Porque esta es la cuestión. Cuando ve usted al señor Torral, ¿le va a decir aquello de que es racista, supremacista, o ya se va a olvidar usted de todo eso? Lo que sin duda es una grave afrenta es que usted esté dispuesto a recibir los votos de Bildu. Hay que tener un cuajo muy grande y una vergüenza muy grande también, señoría. Nadie, ni tan siquiera el señor Zapatero fue capaz de aceptar esos votos para ser presidente del gobierno. Ya sé que los tiempos han cambiado y que desgraciadamente vuelven ustedes a los tiempos de Ibarretxe. Me parece, señor Esteban, que por ahí van ustedes por muy mal camino. Su deslealtad, dando por acabada esta legislatura, es la que ha allanado el camino al señor Sánchez. Sí, señor Rivera, no haga usted aspavientos, no hiperventile. Yo le pido que hable con un poco más de dignidad de mi partido. Yo ya sé que usted era antes un joven revolucionario y que ahora es solo un pequeño burgués con chalet y piscina. Las cosas han cambiado. Creo que Rafael Hernando ha mostrado cuál va a ser el tono de la nueva oposición del Partido Popular, y al menos Mariano Rajoy ha sabido mantener una elegancia que por desgracia no hemos visto en su portavoz. Alguien tiene que hacer ese papel. A ver, Fernando, Alfonso Merlos, que ahora te voy a preguntar otra cosa que te va a gustar. Sí. Fíjese, señor Suárez, ya a primera hora de la mañana, algunos que hemos tenido ocasión de hablar con alguna persona cercana al presidente, el gobierno, hemos recibido un mensaje muy claro, y es, de verdad, ninguna persona, ningún diputado, ningún miembro del Partido Popular, aunque hubiese dimitido Mariano Rajoy, en esta situación habría sido capaz de tener el apoyo mayoritario de la Cámara. Y yo simplemente le quería preguntar, ¿usted comparte ese diagnóstico? ¿Usted cree que la dimisión de Mariano Rajoy, que al final no se ha producido, no habría arreglado nada? Nada en absoluto, nada. Por una sencilla razón. Es que el señor Rivera quería las elecciones ya. Claro. Y lo único que quería era una moción instrumental y poner a alguien que, según asumiese el gobierno, convocase las elecciones. Y eso no iba a ser así. Bueno, eso es lo que quería en un primer momento, pero viendo las orejas al lobo de que estaba presentada y que tenía visos de prosperar, si Rajoy hubiera dimitido y se abre una ronda de consultas, eso ya nunca lo sabremos. Por favor, cuando se abre la ronda de consultas, todo el mundo habla con todo el mundo y pone las cartas sobre la mesa, y entonces, en ese momento, si el PP hubiera presentado un candidato que por lo menos no hubiera estado en los papeles de Bárcenas, que no hubiera mandado a Luis Fuerte, que no estuviera tan significado con Rajoy, aunque no sea un corrupto, pero estaba muy significado por tachas muy gordas, y además pertenecía a una época con tachas muy gordas. Y no le querían. La prueba que no le querían es que le han votado 180 que no. Pero tú presentas otro candidato que no genera esas disonancias, y Ciudadanos, entre la perspectiva de que Pedro Sánchez reúna apoyos siniestros o que los reúna una persona del Partido Popular con el PNV y Ciudadanos, hubiera optado por esta otra opción, por el mal menor. Porque la política del mal menor siempre es mejor que el mal mayor. Bueno, un apunte. Eso puede ser verdad, no ha ocurrido, ni lo sabremos nunca, como decía Alfonso. Pero luego ya no sería hoy Pedro Sánchez presidente con estos apoyos. Pero hay un dato. Se había metido el miedo en el cuerpo ya a un grupo, que es el PNV. Y ellos mismos lo han dicho. Sí, es decir, ya, mire, oiga, es que no me fío. ¿Por qué? Porque si no sale esta moción de censura, ya tiene Pablo Iglesias preparada otra. Y va a ser un sin vivir, una detrás de otra. Y el PNV quería asegurarse, alargar lo máximo posible. Y sin el PNV nosotros tampoco hubiéramos podido sacar a nadie, incluso con Ciudadanos. Es que Ciudadanos se tiene que dar cuenta de que habla muy alto, muy bonito,
pero tiene 32 diputados nada más. Bueno, echarle la culpa a todos los ciudadanos es síntoma de debilidad del PP, ¿eh? No, es que 135 diputados es muy débil. Mi padre vivió una debilidad brutal y tenía 165. Imagínase con 135. Es que es imposible. No se puede. Sara Valle, recuérdale a Alfonso Merlos, cuando Pedro Sánchez, hoy ya presidente del gobierno, mañana jugará el cargo, colaboraba con él en 13. Fíjate. El pasado siempre vuelve, Antonio, más cuando uno se convierte en presidente del gobierno. Hoy el equipo del Cascabel ha tirado de hemeroteca y fíjense con qué nos hemos encontrado. A Pedro Sánchez como colaborador de esta casa en el programa de Alfonso Merlos, a quien precisamente tenemos hoy aquí sentado. Estas imágenes que están viendo corresponden a la primera vez que el actual jefe del Ejecutivo se sentó como colaborador en 13 Televisión. Era el año 2011 y parece que se encontró a gusto junto a Merlos y los otros contertulios porque colaboró en el programa Al Día hasta el año 2012, analizando así la actualidad política del momento. Escuchen. Mariano Rajoy, si pretende que en el año 2012 se sigan, sigan vigentes, tiene que aprobar un Real Decreto de prórroga de esos presupuestos, entre los cuales se tendrá que dilucidar si decide finalmente congelar las pensiones y rebajar el sueldo de los funcionarios. Tú ya habías aventurado, Merlos, que iba a ser secretario general del Partido Socialista, que iba a dimitir y luego después iba a ser de nuevo secretario general y luego presidente del gobierno. La última. Pero fíjate, Antonio, la verdad es que yo la relación que he tenido con el hoy presidente del gobierno ha sido una relación muy intermitente, siempre muy correcta, siempre muy diplomática, y estamos hablando de ese momento hace pues tal vez 7, 8, 9 años, en el que él era una persona que tenía cierto interés por la comunicación y por la televisión. Gustaba, sí. Había pasado también por algún programa donde yo estuve también. Exacto, cuya especialidad era esencialmente la economía, y él se sentía muy a gusto con una pata en la universidad y con la otra pata, con una pierna y con la otra pierna en la política. Y digamos que para él representaba cierta incertidumbre cuál podía ser su progreso o su escalada dentro del Partido Socialista. Estuvo colaborando durante un tiempo en ese programa, en mi programa, fue un tertuliano más, y la verdad es que yo no tengo en ese sentido ningún reproche que hacerle. Tengo una relación muy buena con él, evidentemente porque actuó como un colaborador más estando en política como tantos otros. Bueno, tengo por ahí a Javier Negre, a Carmen Torres, a Verónica Fumanal, a Antonio San José, que enseguida les voy a dar la bienvenida. Despido a Adolfo Suárez y Llana, que ha sido un placer, Adolfo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad.